Un saludo cordial de parte de quienes conformamos el grupo número 5, integrado por Santiago Andrade, Ana María Cuesta López y José Javier Charcopa. Somos maestrantes de la PUCESE, específicamente de la Maestría en Tecnologías de la Información, y el tema que se va a tratar es acerca de los derechos de autor. Es importante la protección de las creaciones intelectuales y es responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual vigilar y perseguir las infracciones a los derechos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual se divide en dos ramas, a saber, en la propiedad industrial y también en los derechos de autor y derechos conexos. Estos últimos garantizan la protección y tutela jurídica de todas las obras del ingenio en los ámbitos literarios, artísticos y científicos, tales como libros, folletos, ilustraciones, mapas, bases de datos, obras arquitectónicas y de ingeniería y programas de ordenador, etc. Patentes. Una patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, que permitirá utilizarla y explotarla e impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento. Si opta por no explotar la patente, puede venderla o ceder los derechos a otra empresa para que la comercialice bajo licencia. Se puede patentar todas las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. La patente tendrá un plazo de duración de 20 años. Las marcas son signos distintivos que identifican a los productos y servicios o a las actividades comerciales a través del nombre comercial. El registro de la marca da a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma. Los derechos de autor protegen solo la forma de expresión de las ideas. La protección del software o programas de ordenador. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y de la forma en que estén expresados, ya sea en código fuente o en código objeto, ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso y en general aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. La adquisición de un programa de ordenador autoriza a su propietario a realizar una copia del programa con fines de seguridad, fijar el programa en la memoria interna del aparato para su utilización, el uso normal previsto en la licencia. Para cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa por varias personas a través de redes u otros sistemas análogos, requiere de la autorización del titular de los derechos, que se traduce en una licencia de uso. Infracciones a los derechos de la propiedad intelectual. Las acciones legales a aplicarse cuando se infringen los derechos de propiedad intelectual pueden ser civiles, administrativos y penales. Sanciones civiles. En vía civil, al infractor de estos derechos se le puede imponer una multa que va de 3 a 5 veces el valor total de las regalías que hubiera percibido el titular de los derechos por su explotación legítima, más la indemnización por daños y perjuicios causados.
Sanciones penales. En vía penal, estas infracciones son pesquisables de oficio y son reprimidas con prisión que va de 3 meses a 3 años, más una multa que va desde 500 a 5.000 unidades de valor constante. Sanciones administrativas. Procede una multa que va de 20 a 700 unidades de valor constante y la adopción de medidas cautelares previstas en la ley que consisten en el cese inmediato de la actividad ilícita, la suspensión de la actividad, utilización, venta, exportación, importación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda, e incluso cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos. Convenios o grupos. Existen normativas internacionales que permiten proteger los derechos de autor a nivel mundial. Entre ellos podemos mencionar a los siguientes convenios. Convenio Interamericano. Los gobiernos de las repúblicas americanas desean perfeccionar la protección del derecho de autor en las obras literarias, artísticas y científicas y que no sean reproducidas sin autorización en los demás estados contratantes. Convenio de Ginebra. La Convención Universal sobre el Derecho de Autor fue firmada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952 y fue revisada el 24 de julio de 1971. Desea asegurar en todos los países la protección del derecho de autor sobre las obras literarias, artísticas y científicas para favorecer el desarrollo de las letras, las ciencias y las artes, y facilitar la difusión de las obras del espíritu y una mejor comprensión internacional. Convenio de Berna. El Convenio de Berna, que fue adoptado en 1886, trata de la protección de las obras y los derechos de los autores. Ofrece a los creadores los medios para controlar quién usa sus obras, cómo y en qué condiciones. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor es un arreglo particular adoptado en virtud del Convenio de Berna, que trata sobre la protección de las obras y de los derechos de sus autores en el entorno digital, y conceden determinados derechos económicos. Unión Europea. En los países de la Unión Europea, los derechos de autor protegen la propiedad intelectual hasta 70 años después de la muerte del autor o del último autor superviviente, en caso de obras de autoría múltiple. Para más información, aquí puedes encontrar distintas fuentes de información que hablan acerca de la protección del software y acerca de otros convenios sobre la protección de los derechos de autor. Tiene que ver con contratos. ¿Sí? Contrato hay varias cláusulas de la ley que nos hablan de este tema tan importante que es el derecho de la explotación, derecho exclusivo de explotación. Entonces, por ejemplo, tenemos el artículo 20 que habla del derecho exclusivo de explotación de la obra, corresponde especialmente a la facultad de realizar, autorizar o prohibir la distribución. El artículo 27 de la ley, que es el derecho exclusivo de explotación, o separadamente cualquiera de sus modalidades, es susceptible de transferencia y en general de todo acto o contrato previsto en esta ley. En lo que tiene que ver con las licencias, ¿sí? Nos indica que las licencias de software son unos contratos
en los que el usuario acepta los términos y condiciones del fabricante para poder hacer uso del software. Las licencias que se adquieren, independientemente de si son de pago o gratuitas, serán más restrictivas o menos restrictivas, dependiendo de si el software es libre o propietario. Estos términos y condiciones serán más restrictivos o menos restrictivos. También hablamos de las licencias en la ley, en la sección 7 del régimen de licencias obligatorias. El tema de piratería, según un artículo publicado en el diario El Universo, nos indicaba que el Ecuador está en la lista de los 19 países donde la tasa de piratería de software aumentó. Según un estudio global sobre esta materia, el 67% de los programas que se usan en el país, o sea, aquí en Ecuador, es ilegal. ¿Sí? En la clase de software de licenciamiento, tenemos el software de licenciamiento on-premise, que es el app, el bundle o por procesador. El software en la nube, sí, tenemos los servicios de bases de datos. Entonces, aquí lo que tiene que ver con piratería, como indicaba, refiere a las prácticas ubicuas de copiado que se desarrollan al margen de la ley de propiedad intelectual. En el tema de la ley de propiedad intelectual, pues nos va a hablar ahorita el compañero Santiago. Como ya decía el compañero José, yo les voy a hablar acerca de la ley de propiedad intelectual. En nuestro país es quien regula todos esos temas de creación de obras literarias, científicas, artísticas y todo esto. En nuestro país existe un organismo que es el encargado de regular todo este tema de la propiedad intelectual, que es el IEMPI, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Este instituto también regula lo que son lo que producen la industria, las marcas, también las regula este IEPI. El IEPI también regula lo que son derechos de autor y derechos conexos. Esto abarca también a lo que son programas de ordenadores, que dentro de la ley están contemplados como obras literarias. Entonces, al ser obras literarias, también son abarcadas por la ley de propiedad intelectual. En el artículo 8 de la ley de propiedad intelectual, en la sección 2, el objeto de derecho de autor, en literal K está todo lo referente a este tema de programas de ordenadores. Si alguien tiene un poquito más de interés en leer todo lo que existe dentro de la propiedad intelectual en nuestro país acerca de esta ley, aquí en los links, en la parte de abajo, donde dice derechos de autor, la ley de propiedad intelectual, ahí está el indexazo para que descarguen y puedan leer todo lo que concierne a programas de ordenadores. En esta ley, en la ley de propiedad intelectual también hay tres tipos de infracciones. Están las infracciones civiles, las infracciones administrativas y las infracciones penales. En el artículo 34 de esta ley nos habla acerca de multas que van desde un poco más de $1.000 hasta un poco más de los $13.000. Para registrar una obra literaria o un programa de software, existe aquí en Ecuador el Plan Nacional de Simplificación de Trámites, que es el que nos permite registrar nuestras obras literarias, nuestros programas de software. Existen varios requisitos para poder registrar estas obras literarias o programas de software. Una de esas es tener un casillero virtual, hacer una solicitud en línea, pagar un valor, pero todos los requisitos se encuentran también aquí en un link en el que dice derechos de autor y derechos conexos. En ese link ustedes van a encontrar todos los requisitos que se debe seguir para registrar un programa de software que a su vez viene a ser una obra literaria. Eso. Bueno, eso sería todo por esta unidad. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias.